ser como Cristo. De hecho, Pablo dijo eso, que la esperanza de él es querer ser como Cristo, ser más como Él, manifestar más de este mundo, y era su pasión, su deseo, que la gente lo viera a Él, básicamente como no solamente como uno más, sino como más semejante a Cristo. Y ese debería ser nuestro deseo. Ahora, fíjense que de esta manera Santiago ha expuesto ya muchas verdades, como le digo en el capítulo 1b, nos anima a ser pacientes en las pruebas. En el capítulo 2 nos anima a tener una fe genuina en base a hacer lo que debemos hacer. ¿Qué significa? Bueno, él dice, si tienes un hermano que tiene problemas económicos y tú lo ves y dice, anda calentados y saciados y voy a orar por ti, en vez de hacer algo por él, dice que esa fe no sirve. Es una fe muerta, una fe activa, lo que ves, actúa también, y él anima en el capítulo 2 a vivir una fe presente, una fe que es activa. Capítulo 3 habla de lo que es una fe básicamente con la lengua. ¿Qué significa? Bueno, él dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. En otras palabras, él lo que está diciendo es, tengan cuidado con querer ser muchos maestros, porque muchos ofendemos de muchas maneras con nuestra lengua. Y Dios va a ejecutar juicio por lo que dices. Entonces él dice, tengan cuidado con eso. También vemos en el capítulo 4, básicamente lo que es la amistad con el mundo, de donde vienen las guerras, los pleitos y todo eso entre vosotros, dice, vienen de ustedes, sus propias pasiones, piden cosas al Señor para gastar en ustedes mismos y no para que el Señor sea glorificado. Tratan de juzgar y juzgan al hermano con un juicio no correcto, hacen cosas que no deben hacer, en el sentido de que en vez de buscarme a mí, se buscan ustedes. En vez de poner su confianza en mí, de planificar su vida en mí, planifican su vida sin mí. Y eso es lo que nos anima también ahí. Y en el capítulo 5 ya hemos visto y vuelve nuevamente Santiago a hablar de la persecución. ¿En qué sentido? Los ricos persiguiendo a los pobres. La iglesia en Jerusalén ya había empobrecido tanto en este punto que de hecho el mismo apóstol Pablo en otras cartas, 1 Corintios capítulo 16, Romanos capítulo 16, dice que los hermanos están haciendo donativo para la iglesia en Jerusalén porque había sido perseguida y muchos habían quedado sin nada, pobres, sin duda. Y una de las cosas que vemos acá que eso tiene que repercusiones serias porque los hermanos habían sido perseguidos y no solamente perseguidos por su nación, sino también los ricos estaban haciendo opresión de las personas. De ahí vemos capítulo 5, verso 1 al 6, que es lo que hace. Ahora, una de las cosas que también nos anima a ver desde ahí, dice básicamente, y vuelve a la idea, por tanto, hermanos, tened paciencia, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Como dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Básicamente, sea paciente. ¿Cuándo? Bueno, espere que el Señor venga. ¿Cuándo? Así como el labrador espera que la lluvia venga, usted espere que el Señor viene, ¿cierto? Y les había comentado que esa expresión dice que el Señor viene, tiene dos sentidos. Algunos piensan y inmediatamente pensamos que cuando decimos que el Señor viene, tiene un sentido futuro. Y dice, sí, es verdad, el Señor viene, ¿cierto? Gracias. Amén. ¿El Señor viene o no viene? Amén. Viene. La idea del texto en el original es que el Señor está viniendo, que es diferente a que el Señor viene. ¿Por qué? El Señor viene, tiene una perspectiva futura. El Señor está viniendo significa que está pronto. Ya está golpeando. Es cuando te dice alguien, el pastor ya viene a tu casa. Oh, y la señora le decía, no tiene nada hecho en la casa. Rápidamente limpia la mesa. ¿Para qué? Porque el pastor viene. Bueno, es la misma idea. La idea ahí es que el Señor viene. ¿Qué hay que hacer? Hay que preparar la casa. Amén. Porque el Señor viene y viene hace tiempo. Y Él dijo, yo vengo pronto. La idea de eso es que el Señor viene es esa. El Señor está viniendo y está viniendo. Ahora, fíjate que eso es lo que Él anima, que debemos ser pacientes porque Él está a la puerta llamando y diciendo, ya estoy pronto a estar con ustedes, a sacarlos de ahí y venir conmigo. Ahora, Él toma dos ejemplos muy grandiosos sin duda sobre lo que es la paciencia. Y Él dice en el capítulo 10, hermano mío, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron antes en el nombre del Señor. Ahí tenemos uno. Y el otro ejemplo, aquí tenemos por bienaventurados
a los que sufren, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Dos ejemplos de paciencia extraordinarios. La pregunta es, ¿qué esperaban ellos? Bueno, ellos esperaban siempre al Señor. El mismo Job dijo, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que voy a estar con Él. No importa. Su fundamento estaba presente en ¿qué? Que yo voy a estar con Él. No importa lo que tenga que pasar ahora, sé que Él vive. Y como Él vive, yo vivo en Él. Amén. Entonces, en eso hay un texto que es nuestro texto de hoy. Dice, pero sobre todo. Ahora, fíjense que hay algo interesante. Generalmente hay muchas cosas que decir de algún tema en particular, pero cuando te dicen sobre todo es porque eso es necesario entenderlo, aplicarlo, decir, eso es realmente importante, igual que lo otro, pero esto es algo enfático. Necesito que entiendan una verdad espiritual que no deben hacer. Por eso ahí Santiago dice, pero sobre todo. Ahora, una forma también de decirlo ahí es, pero por sobre todas las cosas. Ya les he hablado muchas cosas en relación a la fe, cómo deben vivir la fe, qué deben hacer con la fe, pero hay algo que destaca, que es por sobre todas estas cosas que les he dicho, hay algo que tienen que hacer. Ahora, como les digo, eso es lo que plantea Santiago acá, haciendo un énfasis de que sí o sí debemos entender lo que él va a explicar. Fíjense, ¿qué significa? Bueno, dice, no juréis. Dice, ¿qué significa eso? Bueno, significa no juréis. Ahora, es interesante pensar, queridos, en esto de no juréis, porque al pensar en lo que significa, creo que es fácil entenderlo, creo que todos podemos decir que eso es lo que es jurar, ¿cierto? No es muy difícil comprender esa verdad ahí. La idea del texto es que él está diciendo, dejen de estar jurando. Algo estaban haciendo los hermanos ahí, y es que ellos estaban jurando en nombre del Señor. Y dice, ¿cuál es el problema? Bueno, buena pregunta, porque el Señor manda no hacerlo. Fíjate que los hermanos probablemente estaban pasando momentos muy difíciles, y habían hecho básicamente de esto una cosa continua. Ellos estaban jurando en nombre del Señor por diferentes circunstancias. Y normalmente hacemos eso y nos comprometemos a hacer cosas o a no hacer cosas en momentos de aflicción. Señor, voy a ir a la iglesia. Señor, voy a empezar a leer la Biblia. Señor, voy a orar. Y yo creo que el Señor te mira y dice, te va a durar una semana. Y uno dice, Señor, no, si yo de verdad ahora me arrepiento, Señor, ahora sí te voy a considerar. Y el Señor te dice, estás mintiendo, ahora estás mintiendo. Bueno, probablemente los hermanos en esos momentos difíciles estaban jurando, estaban prometiendo cosas que no iban a cumplir. Fíjate que el texto no menciona qué estaban jurando, pero sí dice que tenían una práctica en su vida de jurar. Ahora, como les digo, obviamente eso no sabemos qué era lo que estaban jurando, pero sí sabemos, y el texto les explica, que estaban tomando esa acción como algo vano. Ahora, seguramente, como les digo, los hermanos, al verse envueltos en situaciones difíciles, juraban que harían lo que debían hacer o que dejarían ciertas prácticas pecaminosas, como normalmente pasa. ¿Cuántas veces le has dicho al Señor, Señor, yo me comprometo a hacer esto? Y el Señor te dice, y pasan 2 semanas y se te olvidó. Señor, yo te voy a seguir a donde quiera que vayas. Y el Señor te dice, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos. Yo no tengo donde recostar, seguro. Sí, Señor, yo te voy a seguir. Y el Señor te dice, no, yo creo que el Señor nos mira con mucho amor y misericordia y dice, ya hijo, te va a durar poquito. De vez en cuando el Señor tiene que hacer lo que hizo con Pedro para restaurarlos. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Vuelve el Señor, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Fíjense que la última declaración de Pedro fue, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. En otras palabras, dijo, Señor,
No puedo decirte que te amo como tú me amas a mí, porque en realidad tú me conoces. Recién ten ahí. Pero a veces decimos, Señor, yo te amo. Bueno, dice acá, como le digo, no dice qué fue lo que pasó, no dice qué juramento estaban haciendo, pero sí estaban tomando una práctica no correcta a la luz de las Escrituras. Ahora, esto de no jurar tiene dos maneras de entenderlo. En primer lugar, podríamos decir de manera implícita y de manera explícita. Ejemplo, una manera implícita sería: yo no juro por el nombre de Dios. Eso es blasfemia. Y tú podrías decir eso y decir, oh, es verdad, yo lo juro porque es blasfemia. Ahora, fíjate que un escritor, un hermano, dice, Evis Carballosa, hablando de cómo los judíos entendían mal el mandamiento de Levíticos 19:12, hablando del jurar, dice, el judío, y cito para ustedes, el judío usaba mal las palabras de Levítico 19:12, que decía, y no juréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de Jehová tu Dios, yo Jehová. Pensaba que si juraban sin mencionar el nombre de Dios, no estaba obligado a cumplir el contenido del juramento. El apóstol Santiago, tal como lo había hecho Jesús, enseñaba que el cristiano no debe jurar, ya que debe de caracterizarse por hablar siempre la verdad. Implícito. No juré en nombre del Señor. No me comprometí con el pastor. O, mejor dicho, me comprometí con el pastor, pero no con el Señor. Es la misma cosa. No, le dije al pastor que iba ahí y no fue. Ahí tiene una forma implícita. Ahora, por ende, hay otra forma de decirlo que es básicamente explícito. Es decir, yo juro, yo me comprometo a hacer tal o tal cosa. Y tú podrías decirlo. Fíjate que de manera que Dios te condena por dos cosas. Una, por tomar su nombre en vano. Porque Dios no da por inocente al que toma su nombre en vano. A veces decimos, yo me comprometo con el Señor. Y a veces no lo decimos, pero lo dices en el corazón. Y Dios te dice, ¿por qué me tomas a mí como blasfemo por tu mentira? Porque estás mintiendo. Eso es blasfemia. Y fíjate que él dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, y es un juramento, por ende, una aclaración que sin duda Jacob quería manifestar muy bien y que el Señor dijo, de hecho el Señor lo dijo así, en Mateo capítulo 5, verso 34 al 37, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. ¿Y por qué? Los judíos decían, ok, voy a jurar por el templo, pero no por el que habita el templo. Él dice, no jures por nada, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello, no tienes esta facultad. Y es interesante cómo Santiago ve la realidad tan práctico. Me impresiona ver cómo él dice, oye, el Señor dijo eso, y él, yo creo que está pensando en ese texto. Él dijo, no jures, deja de hacer eso. De ahí que vemos que Santiago añade enfáticamente algo que no está en Mateo capítulo 5, verso 34 al 37. Él hace un énfasis. ¿Cuál es? Fíjense que en el verso nuestro dice, ni por ningún otro juramento, dice Santiago. Básicamente dice, no, absolutamente no lo hagas. No jures. Ahora, fíjate que hay tres razones. La pregunta interesante es ¿por qué? ¿Por qué no debo jurar así? ¿Por qué el cristiano, el ciudadano del reino celestial no puede jurar? Y hay tres razones que quiero plantearte. La primera, fíjate, la primera razón por la que quiero mencionarte del juramento tiene que ver netamente con, básicamente, lo que entendemos. ¿Qué significa? En primer lugar, el cristiano debe entender que nada de lo que hay en el mundo está bajo su control. Nada. Al contrario, podemos ver en las Escrituras una y otra vez que esta virtud pertenece solo y exclusivamente al Señor. Es de Él.
De hecho, el Señor dijo, mira, ni por tu cabeza jures, porque tú no puedes hacer blanco o negro un solo cabello tuyo. Yo sí puedo, tú no. Segundo, debemos comprender que no podemos hacer blanco o negro ni un solo cabello. No podemos cambiar las cosas, no podemos cambiar las circunstancias, no podemos hacer nada, porque eso es de Dios. Querido, mira, a veces yo creo que una de las cosas que más hacemos es comprometernos con el Señor sabiendo que no vamos a hacer. ¿Para qué te comprometes? Es que quiero aparentar a espiritualidad, querido. Esa cuestión de espiritualidad, eso es hipocresía. Pero con tanta facilidad lo hacemos, queridos. Y ese es el problema. Como les digo, muchas personas le dijeron al Señor, Maestro, voy a estar contigo hasta la muerte. Y tú no vas a hacer. Pedro, no vas a negar, antes que el gallo cante 2 veces me negarás 3 que no me conoces. Somos tan Pedro para nuestras cosas. Cuando el Señor te dice, no, si vas a hacerlo, comprométete conmigo a hacerlo. Y punto. Y hazlo. Cumple lo que prometes. Y fíjate que una de las cosas que vemos acá, querido, es que no tenemos la facultad de hacer nada en las circunstancias, porque si Dios las permite, eres el único que puede moverlas. No hay ninguna puerta, querido, que Dios cierre que el hombre pueda abrir. Ninguna. Si Dios te cierra las puertas, no tienes cómo abrirlas. Y no hay ninguna puerta que Dios abra que los hombres puedan cerrar. No puedes hacerlo así. Dios tiene el control para hacerlo, sin duda alguna, lo tiene. Pero a veces pensamos en esta realidad y pensamos y nos engañamos que tenemos control de esas cosas. No lo tienes. De ahí que podemos ver las palabras del Señor y de Jacob cuando dice, sino que vuestro sí sea y vuestro no. ¿Okay? Si usted dijo que iba a estar aquí, esté aquí. A menos que vaya a ser alguna circunstancia excepcional y uno no entiende. Porque son excepcionales. Yo a veces cuando tenía trabajo de supervisor decía, yo no tengo problema, yo soy superhumano, yo puedo entender que un día te enfermes. Está bien, yo entiendo. Que un día te quedes dormido, no entiendo, si es normal. Todos nos quedamos dormidos, todos nos enfermamos. Pero que el lunes te quedaste dormido, el martes la micro se atrasó, el miércoles llovió, el jueves el perro se murió, el viernes mi mamá se murió, el sábado mi familia me dejó. Oye, ¿cómo el hombre está tan mal? Querido, eso no pasa, es la realidad. Pero queremos engañarnos pensando que sí. A veces pasa, yo le decía a la gente, eso no es así. Yo te creo que un día, pero toda la semana, ¿cómo toda la semana? Sí, para mí es raro que toda la semana, de lunes a domingo, tenga alguna excusa. Algo porque es más importante. Querido, que vuestro sí sea así. No sí. No sí, de verdad. Y quiero ser enfático porque nosotros decimos, sí voy, como dice uno por ahí, no, sí voy. Y una de las cosas que yo les digo muy interesantes para mí, una expresión que me hace reír bastante, que es del pastor Antonio, que me dice, yo a veces le pregunto, ¿va a venir tal hermano? Amenazó que venía, ya entendí. Amenazó que venía, ¿por qué? Porque me amenaza, no sabemos si viene. Malo es. Suena chistoso, pero es malo, porque ¿cómo voy a pensar de un hermano que me dice que sí cuando no va a ir? ¿Qué estamos diciendo? En realidad estamos diciendo que no me interesa y no sé, y básicamente es mentiroso. Una forma muy bonita de decir al hermano es mentiroso y probablemente no sé si viene. Él dice que sí, a veces no viene, él dice que sí, a veces va. No tengo idea. Santiago dice, vuestro sí sea así, vuestro no sea no. Ahora, como le digo, debemos vivir vidas, queridos, que reflejen a Cristo. No solo en lo que decimos, sino en lo que hacemos y aseveramos. En todo sentido. Si hay una frase, como le decía, que me hace reír bastante, de esa del pastor. Amenazó que venía. Ya me pongo a reír porque ya sé qué significa. Y esperamos las 8, las 10, las 11. No vino. No, por eso era amenaza. Era amenaza. Sí, entiendo.
Ahora fíjate, todo esto tiene un propósito y una razón de ser para el Señor. Fíjate que Santiago lo explica muy bien. Dice, para que no caigáis en condenación. Esto quiere decir que el cristiano, esto fíjate, no significa que el cristiano no mienta. Seríamos mentirosos. Y la verdad no estaría en nosotros porque mentimos. ¿Cierto? Bueno, yo soy el único mentiroso. Mentimos. Ahora, ¿por qué? Piense cuántas veces se comprometió con el Señor y no lo hizo. Y empieza a sumar, 1, 2, 3, el Señor nos ha pedido perdón por eso. Bueno, tú te comprometiste, no te comprometiste con nosotros. Nosotros nunca obligamos a la gente a trabajar, queremos decir, si tú quieres hacerlo, hazlo. Queremos, ven. Si podemos intimarte a hacer y servir al Señor, ven. Pero no nos digas que sí a nosotros pensando que te están comprometiendo con nosotros. No. Te estás comprometiendo con el Señor. Fíjate que ese es un problema muy serio porque no entendemos a veces lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Y eso es lo que vemos en Santiago capítulo 3, verso 2, cuando dice, todos ofendemos muchas veces. Es una realidad, parte de la realidad. Todos lo hacemos, todos mentimos en alguna ocasión. Esto sería negar, como le digo, la realidad de las Escrituras. Sino que esto, querido, no es y no debe ser una constante en tu vida. ¿Qué significa? No puedes vivir de mentiras. Es ilógico que un hijo de la verdad viva en mentira. ¿Cómo es eso? Fíjate qué pasa y mucho. Debemos recordar, fíjate las mismas palabras que el Señor dio y condenó a los dirigentes de su época, a los fariseos y saduceos. Él dijo, mira, vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dijo. Ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. En otras palabras, ustedes reflejan a quién pertenecen. ¿Quiénes son ustedes? Son hijos del diablo. Me quieren matar y me mienten. Ese es el diablo. Querido, las características de un hijo del diablo es que hace lo que su padre hace. ¿No has visto a los niños cuando están creciendo y ven a su padre trabajar, pesca la herramienta y quiere hacer lo mismo que su padre? Pesca un martillo y siempre es lo típico, después de 4 o 5 años el martillo está por allá, el clavo por allá. ¿Por qué? Porque el niño está aprendiendo a hacer lo que hace su padre. Y a veces nos comportamos mucho como hijos del diablo y no como hijos de Dios. ¿Por qué? Bueno, mentimos muchas veces. Y no debería ser así, debería ser al revés. Fíjate que el mismo Señor nos dice que ellos eran hijos del diablo. De manera, como le digo, que la característica del hijo de Dios debe ser obviamente reflejar a Dios. En todo lo que dice y hace y piensa. En todo. Más semejantes a Él, de tal manera que la gente pueda ver al Señor. Por otro lado, fíjate que el texto dice, para que no caigáis en condenación. La palabra condenación descrita aquí nunca es ocupada en el Nuevo Testamento en relación a creyentes. Siempre es ocupada en relación a incrédulos. Y interesante cómo Santiago está siendo muy enfático en algo. Para que no te condenes, para que no te condenes a ti. Dice, pero ¿por qué si soy creyente? Buena pregunta. Fíjate que esa misma palabra, y voy a poner un ejemplo, está en capítulo 2 de Santiago, verso 13. En donde dice que juicio sin misericordia se hará para aquel que no tiene misericordia. Eso dice el 2.13. Como podemos encontrar en otros pasajes, ¿qué significa? Bueno, ese juicio sin misericordia es para aquel incrédulo que no tiene misericordia como los hijos de Dios. Esta misma palabra es encontrada en 2 de Pedro capítulo 2, verso 9. Ahí también vuelve a citar, y Pedro lo ocupa también de una manera muy fuerte al mencionar que dice algo del Señor. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Ahí está.
castigados para el día del juicio. Vemos también, de hecho, en Judas capítulo 1, verso 6, de hecho es un puro capítulo, vuelve a repetir la misma palabra en un contexto para personas que no son cristianas. Fíjate que en ese pasaje, en el versículo 6, el mismo Judas dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad y prisiones eternas para el juicio del gran día. Y el verso 15, vuelve a hacer algo parecido, ocupar la misma palabra para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Querido, ese juicio, esa palabra siempre es ocupada para impíos, no creyentes. En otras palabras, querido, la vida de aquellas personas que hacen eso, su norma de vida es la mentira. Básicamente viven así, es su práctica tan normal. Ese tipo de práctica dan evidencia clara de un no cristiano. Tú no eres cristiano si vives así. No lo eres. ¿Puede el árbol bueno dar frutos malos? Yo nunca he visto un árbol de pera que de manzana. ¿Tú lo has visto? ¿O tú has visto una parra de uvas que dé granadas? Y pues tú dices, estás loco. Pensar que eres cristiano cuando vives en mentira es lo mismo. Estás loco. ¿Por qué? Porque la vida del cristiano debe caracterizarse por la verdad. Vivir la verdad, amar la verdad, abrazar la verdad, estar en la verdad. Porque si no eres así, no eres cristiano. Eres un seguidor, un fan más del Señor, alguien que está ahí diciendo: yo te sigo, en realidad te sigo pero de lejos, no quiero comprometerme mucho contigo, pero no eres cristiano. Porque no andas en la verdad. Un discípulo anda en la verdad porque ama al que es verdadero. Y Juan dice: estamos en el verdadero, en Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna, ¿no? Amén. Por lo tanto, debemos vivir así, en la verdad. Fíjate que el problema de nosotros es que no consideramos las palabras. Y Dios sí las considera siempre. Siempre considera las palabras. La vida del creyente debe vivir, querido, y debe caracterizarse por la verdad e integridad de una vida en santidad y en comunión con Dios. Así debe ser tu vida, debe caracterizarse por eso. La gente debe reconocer eso en tu vida, debe decir: él realmente es un creyente, no porque va a la iglesia. Querido, hasta el diablo va a la iglesia, ¿cuál es el problema? No, porque habla, vive y camina como verdad. Ama, camina, vive como Cristo. Así como esté con quien esté solo, es cristiano, esté no solo, es cristiano. No sé si alguna vez te han pasado un billete falso. ¿Te ha pasado, no? Sí. Tú lo miras, igual, es verdad. Dice: este es de verdad. Y te das cuenta que de verdad cuando viene alguien en el negocio y dice: a ver, usted no es mentira, está mal, es falso. A veces podemos pensar que somos de verdad, cuando en realidad, cuando Dios te examina, dice: tú eres falso. No me tienes. Tú crees que sí, pero no es así. Mira tu vida. Querido, la vida del creyente, como le digo, debe vivir, debe caracterizarse por una vida íntegra, una vida en santidad y comunión con el Señor. Ahora bien, el pasaje que vamos a considerar solo de forma general es lo que vamos a ver en la continuación del capítulo 5. Y miren lo que dice. Santiago capítulo 5, verso 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alegre? Cante alabanzas. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros,
para que seáis sanados y la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Amén. Quiero decirte solamente como introducción, como observaciones generales, porque no nos vamos a meter hoy día por el tiempo. Quiero decirte algunas cosas que el texto no habla. El texto, su enfoque no es los milagros. El texto ahí no está diciendo que va a hacer milagros y que ese es el enfoque principal, ¿no? El texto no está hablando que la oración tiene poder. Por si acaso. Algunos yo creo que vienen acá de otros lugares y dicen, pastor, ¿puede orar por mí? Como que a veces piensan que el pastor está más cerca del Señor. O si alguien puede prender la luz, gracias. Que se van a quedar dormidos, lo peor acá. Gracias. Algunos piensan que el pastor está más cerca del Señor, otros van a pensar, es que la oración hace algo mágico, querido. Mira, el texto, el enfoque del texto no es el poder de la oración. El enfoque del texto no son los milagros. El enfoque del texto es la oración. Básicamente es. Y quiero ser enfático porque este es uno de los textos más tocados, maltratados del mundo evangélico. Lo ocupan para un sinfín de cosas que el texto nos dice. A veces dice la persona, el aceite, se me olvidó el aceite, no te voy a poder sanar. Por el aceite, digo, ¿qué tiene que ver el aceite? ¿Será que el aceite es mágico? ¿Que la oración en realidad tiene poder? Buena pregunta. ¿Será que el pasaje, obviamente, que vamos a considerar, tiene algo de misticismo en realidad? Buenas preguntas. ¿O será que en realidad el Señor ha dado la facultad solo a los ancianos, a los líderes, para sanar personas? Porque mucha gente lo hace así, ¿no? Los líderes, todos los líderes, los más cercanos, los ungidos, se llaman. Yo le diría los urgidos, no los ungidos. ¿Por qué? Porque en realidad el texto no dice nada de las prácticas que hoy se hacen. De manera que una de las preguntas que debemos contestar, y quiero contestar, es ¿qué relación tiene o hay entre este versículo y el contexto? ¿Por qué? Porque si yo te contara la historia de la Caperucita Roja que vino a Sailor Moon y muchos otros monos que antes daban, tú dirías, esa cosa no es así. Si yo te cuento un cuento, a veces digo, en realidad, ¿qué está haciendo algo? ¿Está fallando algo el hermano? Porque yo sé que los 3 chanchitos no se comieron a la Caperucita Roja, fue el lobo. Pero a veces iglesias y hermanos y pseudo hermanos, quiero llamarlo así, si es que se le puede llamar hermanos, toman el texto y lo hacen añicos para decir lo que tengan que decir y no lo que el texto dice. Querido, mira, eso sí se llama un texto fuera de su contexto, es un pretexto. ¿Lo has escuchado? Gracias, uno, bien. Y quiero decírtelo, un texto fuera de su contexto es un pretexto. ¿Por qué? Porque no considero lo que se está diciendo antes ni después. Y a veces, muchas veces hace así. Fíjate qué interesante, y quiero explicar algo rápido. Cuando tú ves Santiago capítulo 1, vas a notar que el Santiago lo que va a hacer es animar a los hermanos, como te dije, a vivir en momentos de aflicción, pacientemente esperando la venida del Señor, sabiendo que Él va a retribuir a los justos vida eterna y a los impíos condenación perpetua. Por lo tanto, Él les anima a vivir de esta forma. Vivan esperando la venida, pero vivan la fe de forma tal que reflejen a Cristo en todo lo que hagan, en lo que digan y en lo que piensen. Sabiduría. De hecho, eso podríamos resumirlo rápidamente así. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5 van a decirte, bueno, eso es el enfoque. Ahora mira, si es así, si vemos el capítulo 5, verso 1 al 6, antes les dije que básicamente el texto habla de la persecución de los ricos hacia los pobres creyentes, no dándole lo que necesitaban,
quedándose con eso. Vemos en el capítulo 5, verso 7, básicamente a volver a tener paciencia hasta que el Señor venga, y así sucesivamente vemos qué es lo que se necesita para vivir así. Por lo tanto, querido, el texto no está hablando de milagros. El texto, obviamente, en un momento difícil, ¿qué te está animando? ¡Ora! ¿No haces eso tú cuando estás en momentos difíciles? Cuando no hay escapatoria, ¿qué haces? Señor, tú dijiste. Señor, tú prometiste. ¿No hacemos eso? Sí, lo hacemos. Bueno, eso es lo que está haciendo Santiago. Lo que Santiago está diciendo es, mira, en momentos así hay dos cosas. Básicamente, si está alguno entre vosotros afligido, bueno, ahora sí. A veces escuchar, hermanos, está afligido, no puede estar afligido. El Hijo del Rey no puede estar afligido. Y digo, entonces, ¿quién era Jesucristo? Porque antes de morir, yo me acuerdo bien que el texto dice que sudaban grandes gotas de sangre y oraba: Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Santiago entendía muy bien esa realidad. Dice, si alguno está afligido, haga oración. Querido, si tú estás triste a veces, ora. Algunos dicen, es que no puedo orar. Puedes orar en cualquier momento. Puedes ir ante el trono de la gracia y decir, Señor, aquí estoy. Te necesito. Y si estás feliz, canta alabanzas. Gózate en el Señor. Aún en medio de las pruebas puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque tú eres fiel. Tú eres verdadero, tú me sostienes. Querido, la oración es parte fundamental en las pruebas. Y debe ser así. Si no entiendes este pasaje, probablemente no vas a entender qué es lo que es la oración. Vas a entenderlo como un mecanismo de salida, como algo que yo puedo manejar y no como lo que realmente es. ¿Te gustaría saber qué es lo que es la oración? ¿O no? ¿Le gustaría? Sí. Lo vamos a ver la próxima semana. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo y gracias por tu palabra. Porque sin duda vemos